Hijo de migrantes, nació en Caracas, en Venezuela, hace 47 años, aunque con 3 se vino a Galicia, a Pontevedra, en donde vive desde entonces. Soltero, sin hijos, se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Santiago de Compostela, en donde después realizó un posgrado en Mediación Comunitaria y Conflictos Políticos bajo la dirección de la catedrática de Derecho Procesal Raquel Castillejo. En Pontevedra trabajó en varios proyectos de servicios sociales, en Cruz Roja entre los años 94 y 98 y en el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras. Luego, también en la capital del Lérez, 10 años en la empresa Litosprint, manejando impresoras láser. Desde este año 2012, es miembro de Agamix, la Asociación Gallega de Mediación y para la Igualdad de Género. Don José Antonio Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un grupo de unos 20 profesionales, entre ellos usted, organizaron la semana pasada un encuentro, el Encuentro de Bienestar Social en Pontevedra. Sí. Creo que antes de nada querían hacer ustedes una fotografía de la situación de crisis económica que estamos padeciendo, ¿no? Sí, lo que teníamos en mente era, mediante unos ponentes elegidos, singularmente elegidos, dar la imagen correcta de lo social y lo médico con relación a la crisis. Es decir, la crisis, cómo afecta a la salud, tal como la define la Organización Mundial de la Salud. Completo bienestar físico, psíquico y social. Porque en el encuentro participaron psiquiatras, personal de servicios de urgencias, mediadores como usted, trabajadores, educadores sociales, psicólogos. ¿Qué es lo que se encuentran a diario estos profesionales? Bueno, los psiquiatras claramente encuentran una incidencia en los niveles de ansiedad y también en los estadios predepresivos. Incluso el doctor Pedreira, que fue el ponente, comentaba que estaba ya igualando, por decirlo así, las enfermedades habituales que puede tener un psiquiatra en su consulta. La ansiedad, la depresión, después también, curiosamente, el mobbing, como, digamos, situación estresante que sí se produce a la gente que todavía tiene trabajo, ya sea porque hay sobredemanda sobre el trabajador, porque molesta o porque se le quiere echar. O es decir, por el simple miedo de perder el puesto de trabajo, ¿no? Sí, por simple miedo, o porque hay competencia, es decir, hay que despedir a uno y son 3, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser que alguien diga, voy a jugar mis bazas fuertes y que rompe el eslabón más débil, claro. Una de las características de esta crisis, sin duda, es la rapidez y la gran degradación que se ha producido, repetimos, en muy poco tiempo, en 4 o 5 años. Me parece que a muchas personas se les está haciendo por ello especialmente difícil asumir las nuevas circunstancias, ¿no? Sí, eso fue un consenso entre los ponentes, lo de la rapidez e intensidad, que por cierto ya en informes de Cruz Roja, Cáritas, ya venía saliendo, ¿no? El problema es que la capacidad de resiliencia, la capacidad de recuperarnos de los golpes, también viene, por decirlo así, graduada por cómo esté ese golpe en su intensidad y en su tiempo. Aquí el golpe ha sido muy fuerte y en muy poco tiempo, y eso ha descolocado a las personas muchísimo. Creo que nos ha descolocado a todos, pero efectivamente a personas les cuesta volver a coger el paso mucho más. Y en estas jornadas creo que hubo tiempo también para llegar a algunas conclusiones o consejos también sobre qué es lo que deben hacer las personas afectadas más directamente por la crisis. Conclusiones como, por ejemplo, ¿cuáles? Unas conclusiones que yo creo que los ponentes, tanto el personal de urgencias como psiquiatras, el psiquiatra, el señor Pedreira, se basan sobre todo en no entender que es una situación aislada, que es un estigma que me ha pasado a mí y no pasa nada más. Tenemos casi 6 millones de parados, entonces no podemos hablar de singularidades, aunque evidentemente a cada uno le duele lo suyo, ¿no? Y eso lleva a intentar, digamos, encerrarse, romper círculos y cada vez encerrarse más.
evidentemente la respuesta más adecuada sería la contraria, que ampliemos o que por lo menos conservemos esos círculos, ¿no? Esos círculos de apoyo, esos amigos, esa familia, esa, digamos... esa base, ¿no? Sí, esa base. Que no nos encerremos. Cuanto más se encierra uno, aparte los pensamientos negativos son encadenados, ¿no? Lo que pasa es que, don José Antonio, nos dicen siempre, tiene usted que tener una actitud positiva, pero claro, tener una actitud positiva cuando a lo mejor uno mismo y todos los miembros de la familia están en paro, cuando uno va a ser desahuciado, cuando uno no puede pagar la hipoteca, es muy difícil, si no imposible, ¿no? Evidentemente, es que el problema y la gran tragedia es que esa situación, a la que yo creo que hemos descubierto que no somos inmunes ninguno, esa situación tiene que, digamos, manejarse con muchísimo cuidado. Los grupos de autoayuda o de ayuda mutua, es decir, las personas que puedan hablar de los problemas, que eso muchas veces lo vemos en las películas americanas, pero también funciona. Es decir, poder comentar las cosas en círculos de personas que están como uno, ayuda a relativizar. Es una especie de psicodrama, ¿no? Bueno, un especialista podría decirlo así, yo no lo soy, pero evidentemente ayuda a no sentir esa exclusividad, que por otra parte cierta cultura del éxito, ¿no? nos dice que hay que llegar arriba y de repente, claro, cuando se nos frustran esas expectativas, pues hay un bajón. Y otra cosa que sí es cierto, bueno, el caso del tema hipotecario ha dado sus resultados. Es decir, la gente se ha unido y ha intentado buscar mediante... la presión. Sí, bueno, yo le llamo desobediencia civil, porque creo que es así, ¿no? Es decir, digamos que han logrado algo que posiblemente de otra manera no se hubiese logrado. Bueno, yo lo de desobediencia civil tampoco lo veo muy así, y se lo digo porque ya hemos comprobado, hablando aquí con muchos expertos, que la mayoría de los españoles quieren pagar, tienen voluntad de pagar, aunque muchos no puedan hacerlo. Es decir, que no hay tal desobediencia en inicio, ¿no? No, la desobediencia de pagar no. El tema es la desobediencia de que te arrastren de tu casa sin dar, como han constatado los expertos jurídicos, incluso creo que las 3 asociaciones de jueces, que bueno, que quizá haya otra manera de tutelar esos derechos y quizá la parte más débil no está siendo correctamente tratada. De todas formas, y sin querer quitarle naturalmente nada de hierro a la situación, no puede ser de otra manera, hay personas que, como aquella mujer de Baracaldo que se quitó la vida tirándose por la ventana en esa localidad vasca, tenían otros problemas sobreañadidos. Es decir, después se supo que tenía problemas de pareja, que tenía algunos problemas con los hijos, etcétera, etcétera. Sí, porque, bueno, el caso en concreto no conozco todos los detalles, pero bueno, que al parecer el marido no conocía la situación, no puedo decir. Pero es que esos casos ya llevan sucediendo. Yo os digo, quizá con un poco de malevolencia, perdón por ello, pero se trataba de un caso tan significativo que el Lendakari en funciones fue al tanatorio. Pero hay muchas personas que están sufriendo esa situación o que han cometido suicidio, y evidentemente no hay un Lendakari ni un presidente de comunidad autónoma que vaya al tanatorio. Es un caso muy especial, yo creo, que quizá destapó... La caja de los truenos. Sí. Situación que, por cierto, viene de antiguo, porque estos días hemos sabido que durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hubo 82.000 desahucios en España, que no es una cosa de hoy tampoco. Hoy también, por supuesto. Lo que ocurre es lo que comentamos antes, que digamos que en estos 5 últimos años estamos hablando de 350.000 desahucios, que no son 350.000 personas. De hecho, hay policías que su sindicato les ha dicho que, bueno, les da cobertura legal si no se prestan esos servicios. Como el SUB, cosa que, por cierto, no pueden hacer
por mucho que nuestro amigo Freire, que ha estado aquí también en este espacio, secretario general del sindicato, haya intentado explicarlo con nosotros en la radio, en la cadena COPE, no pueden hacerlo como un juez, tampoco se puede negar a aplicar la ley, pero bueno, se entiende desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, ¿no? Y, por ejemplo, los cerrajeros, que dice, bueno, yo prefiero renunciar a los 70 euros en el País Vasco, pero no quiero verme y que me digan, cerrajero, piensa en tu familia. Porque, claro, una vez sí, dos sí, pero la tercera posiblemente flaquee. Y afecta. La parte, entre comillas, buena de esta crisis, bueno, aparte de que hemos aprendido todos una barbaridad de economía, somos casi mini catedráticos de esa materia, es que tal vez éramos demasiado egoístas y hemos vuelto un poco a la solidaridad, a fijarnos en el vecino, nos está haciendo más humanos, tal vez, ¿no? Por sacarle algo positivo, digo. Sí, yo creo que también es un espíritu de supervivencia. Hemos descubierto que si todos nos damos una mano, es posible que no sea menos duro si nos desprendemos de un juguete para que otra persona con un niño más pequeño pueda utilizarlo o se reutilice la ropa. Hay, por ejemplo, muchas tiendas y mercadillos, o el trueque, que también se está realizando. Mi hija me dice, tiene 4 años, para los niños pobres, pero yo intento explicarle que los niños pobres podemos ser nosotros mañana mismo. Sí, yo creo que una de las cosas que nos deja claro esta crisis es que no hay excepciones. Es decir, no hay excepciones. Incluso se ha hablado del funcionariado en Grecia, 400.000 funcionarios que están en la cuerda floja, por ejemplo. Es decir, parecían intocables, ¿no? Claro. ¿Qué hace exactamente un mediador social o comunitario? ¿Cuál es la diferencia con un trabajador o con un educador social, por ejemplo? Bueno, un mediador lo que pretende no es hallar una solución. Un mediador lo que pretende, en igualdad de condiciones, pero, por decirlo así, encauzando el proceso, que dos o más partes se sienten, hablen, logren consensos mínimos y, si no resuelven su problema, por lo menos logren mejorar su comunicación. Porque hay muchos problemas que no se solucionan, pero queda una comunicación, por decirlo así, mejor. Aceptable. Sí, y eso no genera más problemas. Su profesión, la de mediador comunitario, es poco conocida en nuestro país, pero no tan poco conocida en otros países de Europa y en otros estados del mundo, ¿no? ¿Por qué cree que ocurre eso? Bueno, yo creo que en parte por la novedad, es decir, ahora la mediación familiar está regulada, la mediación penal también. Los famosos arbitrajes. No, el arbitraje siempre, los juristas son muy estrictos en esto, ¿no? El arbitraje claro, es la parte civil, sí. Sí, el arbitraje siempre está un poquito por encima. El mediador lo que intenta es no ser un amigo, porque el mediador es un profesional neutral, o por lo menos intenta serlo, y lo que intenta es que esas personas logren establecer una comunicación productiva en el sentido de que les sea útil para su problema o disquisición, cualquier cosa que tenga, en vez de ser siempre, digamos, controversial. ¿Pero por qué en Europa o en el resto de Europa es más conocida esa labor y aquí todavía no tanto? Bueno, porque en principio yo creo que hemos llegado tarde en muchas cosas, ¿no? Si tenemos unos servicios sociales, o por lo menos los servicios sociales que había antes de esta crisis y los recortes, pues menos desarrollados que cualquier país del norte, ya no digamos si es escandinavo, pues la mediación tarda en hacerse. Por otra parte, la mediación no quiere sustituir, ni va a sustituir nuestro sistema legal, el sistema jurídico, perdón, no nuestro sistema legal, nuestro sistema jurídico. Es complementaria. Es complementaria, es una opción más, claro. Usted ha trabajado, como decíamos al comienzo, en el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras en Pontevedra. He colaborado con ellos. Ha colaborado con ellos. También realizó, por ejemplo, la evaluación de un proyecto de ayuda en Mozambique. Es decir, que tiene usted la doble visión de los que quieren venir a Europa, los que quieren venir a España, y de los que ya han llegado y están a lo mejor pasando una situación no especialmente positiva, ¿no?
Bueno, en la época que estuve en Mozambique, en una evaluación, el país era muy pobre, es decir, un sueldo medianamente eran 25 euros, pero claro, es que medio litro de leche, porque los cartones... 25 euros al mes, claro. Sí, claro. Y estamos hablando de que los cartones de leche eran de medio litro, no de un litro, y valían más de €1. Y tenían que venir de Sudáfrica. Y encima importado. Claro, es decir, muy complicado, sobre todo para los niños, sí. Usted allí hacía de malo, digamos, entre comillas, iba a evaluar si, bueno, de malo, vamos a decirlo así, pero iba a controlar que realmente el dinero de la ayuda, etcétera, todos los programas, su fin, ¿no? Sí, todos los programas tienen su proceso, sus indicadores, su proceso de evaluación. Yo creo que ahora prácticamente a nivel de empresa, todos tenemos nuestro sistema de controlar cómo van las cosas y sí. En principio sí, pero bueno, siempre con mucha buena voluntad y con espíritu constructivo, claro. Oiga, con la que está cayendo en España mucha gente opina que pecamos a día de hoy, le digo, no en los años pasados, pero pecamos a día de hoy de destinar bastante dinero al exterior cuando tenemos la pobreza, el paro, la exclusión e incluso el hambre aquí al lado de casa, en España. Bien, yo digo que las dos acciones no se contraponen ni se anulan. Pero no hay mucho dinero, ¿no? No, pero vamos a ver, yo le puedo, no voy a citarlo, pero le puedo decir que hay un supermercado en la ciudad donde vivo, donde periódicamente vienen 3 camiones refrigerados a retirar los productos perecederos que han caducado. Entonces la pregunta es cierto que hay hambre, pero es que España es un país productor de alimentos. Es decir, no estamos hablando de un país que le falte alimentos. Pero claro, piense una cosa, en un supermercado, 3 camiones de alimentos que después van a producir biogás. Sí. La idea es si nos podemos permitir eso, por ejemplo. ¿Vivió mucha gente por encima de sus posibilidades? Que es otro de los tópicos, y no sé si es realidad, pero tópico que anda circulando por ahí constantemente. ¿Vivimos demasiado por encima de nuestros sueldos? ¿Pedimos demasiados créditos? ¿Queríamos tener una casa, un chalet, 2 coches, 3 coches? Yo ese argumento, como forma general, no suelo aceptarlo. O sea, no suelo... A mí tampoco me gusta, ya se lo digo. Yo se lo comento como lo veo. No suelo aceptarlo porque en el ambiente donde yo me relaciono, pues puede haber un caso, es decir, puede haber un caso, pero o 2, pero no ese, digamos... No es lo general. No es lo general, porque de hecho la gente que ahora está siendo, muchos de los que están siendo desahuciados y que no debieran serlo, pues era su casa, su primera vivienda. No es que fuese el pisito de la playa o que... no tengan 2 o 3 vehículos en casa. Claro, no 2 o 3 vehículos, es decir, necesitaban una casa porque, de hecho, cuando han perdido la casa han tenido que ir a la de sus padres si es que no era un aval. Sí, yo tampoco, yo, en fin, opino que hay casos, evidentemente, pero no creo que sea la gran mayoría o la inmensa mayoría de los gallegos. Y en todo caso, yo diría la otra parte, es decir, ¿qué parte hay de mala praxis bancaria? Esa iba a ser la siguiente pregunta. Efectivamente. Pero también es cierto, haciendo un poco de abogado del diablo, o de abogado de la banca en este caso, que la gente no decía nada cuando no había crisis, es decir, todos estaban encantados, tengo un banco estupendo, me tratan fenomenal, todo ha venido por la escasez de dinero, ¿no? Bueno, es que suele ser así. ¿O es que se ha descubierto por eso que había prácticas que no eran del todo correctas? Bueno, cuando uno dice necesito mi dinero y alguien te dice hasta el 2099 no te lo puedo dar, me imagino que eso es suficientemente... En ese caso que usted refiere, que hemos tratado en este espacio y en la radio también, naturalmente, muchas veces parece que la cosa está clara y afortunadamente los tribunales de justicia
van dando poco a poco la razón a los afectados, quizá no con la rapidez que todos quisieran, pero bueno, se va demostrando que hubo un abuso de posición, ¿no? Sí, pero por ejemplo en mi entorno familiar le puedo decir, vamos, sin ningún reparo, que algún producto mixto se ha colado, es decir, esto es es equivalente a un depósito y después estaba referenciado a las obligaciones de cualquier comunidad autónoma o eso, cuando realmente, es decir, una de las cosas que pide el ahorrador típico de Galicia es seguridad. Y decir, el principal no lo toques. Es decir, aunque no gane nada, claro, pero el principal no lo toques. Pero evidentemente estos productos compuestos, referenciados, pues como digo, a deuda, cuando estamos sufriendo un problema de deuda y de rating, claro, pues eso, pues en mi familia, por ejemplo, ha sucedido. No ha sucedido en el caso de las preferentes. De las preferentes, pero, las obligaciones pero sí le puedo hablar de eso y curiosamente también es un problema de que se ha perdido ese capital social. No me diga que confianza. Su familia también tiene que hacer usted de mediador. No, Dios me libre, no. Aparte que no podemos hacerlo, ni lo intentaría. Lo digo un poco de broma ya. No. Don José Antonio Ramírez Zamor, gracias por haber estado con nosotros, por acercarnos un poco más la realidad de la crisis desde dentro, desde esas acciones de mediación para mejorar la comunicación entre las partes. Gracias, hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia de lunes a jueves, en este espacio de entrevistas, No ve acción, a las 9:30 de la noche aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.